patologías que afectan al endotelio vascular, que son las endocarditis. Y en la segunda clase vamos a ver las patologías que afectan a la válvula. ¿Sí? Bueno, la endocarditis es la inflamación del endocardio que recubre al endotelio valvular. El endotelio vascular que tapiza las válvulas, tanto la bicúspide, la mitral, la pulmonar y la aorta. Y vamos a ver que esta endocarditis puede ser causada por bacterias, o sea, puede haber colonias bacterianas en esa estructura que está causando la inflamación de la válvula, o puede ser no bacteriana. Esa es la primera clasificación, ¿sí? Entonces, las válvulas normalmente tienen el endotelio valvular, las cuerdas tendinosas que le ayudan a insertarse en los músculos papilares, y el borde suele ser liso y libre. Lo que vamos a ver nosotros es que el endotelio se lesiona y eso hace que se agreguen estructuras que parecen trombos, o sea, son trombos en realidad. Están formados por eritrocitos, fibrina y plaquetas, pero esos trombos pueden estar infectados con bacterias en la endocarditis bacteriana. Y no van a tener bacterias en la endocarditis no bacteriana. Nosotros le llamábamos trombo cuando esto ocurría en un vaso sanguíneo, ahora se va a llamar vegetación. Es lo mismo que un trombo, está formado por eritrocitos, de plaquetas, es un trombo. Pero en vez de llamarse trombo, en esta estructura se va a llamar vegetación. Estas lesiones pueden ser ocasionadas por bacterias, vivos, hongos que circulan por la sangre y que si son muy virulentos pueden lesionar el endotelio, provocar una lesión endotelial y eso hace que se agreguen eritrocitos, plaquetas y se formen los trombos que dijimos que van a llamar vegetación. ¿Está bien? Para atender esta lesión, antes de la era antibiótica era una causa de muerte segura. O sea, el paciente que se infectaba no tenía cura. Después de los antibióticos cambió muchísimo eso. Y actualmente se veía en muy pocas personas con VIH o niños que nacen con algún defecto a nivel valvular. La siembra de microbios en la sangre que se ve principalmente cuando un paciente tiene alguna bacteriemia, pero esa bacteriemia tiene que ser por un patógeno muy agresivo, vamos a ver enseguida. Y se suele ver en pacientes que utilizan drogas intravenosas, drogas de uso endovenoso, que por supuesto no van a hacer todo un campo séptico para drogarse, y hace que patógenos que están en la piel ingresen al torrente sanguíneo y lesionen a la válvula. Pacientes que tienen un defecto valvular, ya sea alguna calcificación, en vez de las válvulas sean bicúspides, alguna alteración en la anatomía de las válvulas o que tienen algún reemplazo valvular, que son las válvulas protésicas, también tienen mayor riesgo porque el endotelio va a estar lesionado en estos pacientes. Pacientes que tengan alguna infección intrahospitalaria, también tienen riesgo de complicarse con una endocarditis. Pacientes que tengan ya antecedentes de endocarditis infecciosas previas. ¿Por qué? Porque esa endocarditis previa ya lesiona el endotelio y la hace más susceptible a nuevas infecciones. Los pacientes con inmunodepresión y los que tienen mala formación. ¿Sí? Se puede clasificar como la endocarditis de válvula nativa y endocarditis de válvula prótesis. ¿Sí? Los pacientes que tienen prótesis tienen mayor riesgo de desarrollar esta patología porque la válvula mecánica, por la fricción y porque no tiene todos los factores protectores de un endotelio normal, es más susceptible de desarrollar estos trombos sobreagregados. Entonces, algunos microorganismos como estafilococcus, epidermidis o coagulación negativa pueden formar trombos, o sea, inflamar y que se formen trombos en las válvulas protésicas. En las válvulas nativas tenemos varios. El que se adquiere en unidad es por el Streptococcus viridans. El que se adquiere cuando el paciente tiene una infección intrahospitalaria es por enterococo o por estáfilos o por gram negativos. Los adultos endovenosos suelen ser estáfilos aureus.
Y si el paciente hace una endocaritis por algún patógeno de la vía oral, por ejemplo, se le hizo algún tratamiento odontológico, se rompieron los sanguíneos, patógenos de la cavidad oral ingresan de manera transitoria a la sangre, es una bacteria transitoria, esos patógenos son generalmente de grupo A sec, Haemophilus, Actinobacillus, Caribacterium, Eikenella y Klebsiella, que suelen hacer endocarditis en estos pacientes. Generalmente estos no son patógenos muy virulentos, entonces estos hacen en pacientes que tienen alguna patología valvular de base. En cambio, este Staphylo aureus es muy virulento y puede dañar válvulas sanas intactas, ¿sí? Entonces, sobre las válvulas sanas tenemos la endocarditis bacteriana aguda. Y sobre válvulas enfermas, defectuosas, con calcificación, con fibrosis, las válvulas dañadas, tenemos la endocarditis bacteriana subaguda. Entonces, cuando empezamos dijimos, la endocarditis se divide en dos tipos, bacteriana y no bacteriana. La bacteriana a su vez se divide en dos grupos, aguda y subaguda. ¿De qué depende? Depende del microorganismo y de la válvula. Si la válvula es una válvula normal, sana, y el microorganismo es muy agresivo como Staphylo aureus, vamos a tener endocarditis bacteriana aguda. Si la válvula ya es una válvula defectuosa, una válvula lesionada previamente y el microorganismo no es tan agresivo, vamos a tener la endocarditis bacteriana subaguda. Entonces depende de la válvula y depende del microorganismo, ¿sí? Vamos a empezar con una bacteriana aguda. Las vegetaciones son estas estructuras que asciendan sobre las valvas. Generalmente cuando son válvulas auriculoventriculares asciendan hacia la cara auricular, y cuando son las válvulas pulmonar o aórtica asciendan hacia la cara ventricular, ¿sí? Hay una lesión del endotelio que hace que se agreguen los sitios que vienen aquí, se formen estos troncos que se llaman vegetaciones. Pueden ser lesiones múltiples, pueden ser lesiones únicas. Las válvulas que más se afectan son la válvula aórtica y la válvula mitral, y algunos pacientes pueden tener afectación de una sola válvula o a veces pueden tener afectación de varias válvulas al mismo tiempo. En la endocarditis bacteriana aguda, generalmente la válvula era una válvula sana, no tenía un defecto, no era una aórtica que están las tres valvas, y la vegetación suele ser grande, friable y destruye a la válvula. Fíjense que acá tenemos una valva, acá otra valva, y aquí tenemos la destrucción de la valva por la vegetación. La endocarditis bacteriana aguda se da en válvulas previamente sanas por patógenos muy agresivos que tienen la capacidad de lesionar a la válvula, ¿sí? Los pacientes que suelen tener estas suelen ser pacientes, por ejemplo, los drogadictos, usuarios de droga intravenosa, que al inyectarse las drogas no que hacen una esterilización del campo. Entonces introducen a la sangre, a la circulación, bacterias, patógenos como Staphylococcus aureus, que son muy agresivos y que tienen la capacidad de lesionar a la válvula, y se forman entonces estas vegetaciones enormes, friables, que destruyen el aparato valvular. Estas son las endocarditis bacterianas agudas. Acá tenemos otra, acá se ve las cuerdas tendinosas, acá está la válvula y acá se puede ver la vegetación enorme. Acá hay otra vegetación que asienta sobre una válvula que se ve que no tenía fibrosis, es una válvula intacta. Entonces, vegetaciones grandes que destruyen y que asientan sobre válvulas intactas son las endocarditis bacterianas agudas, ¿sí? Fíjense que tenemos otra válvula, acá tenemos una valva, acá falta la valva, acá falta la. ¿Por qué? Porque esta vegetación está destruida. Se da por patógenos que tienen que ser muy agresivos, muy virulentos. Tenemos otra imagen donde la válvula fue lesionada por la vegetación, ¿sí? La subaguda, la bacteriana subaguda, se da en pacientes que tienen válvulas previamente dañadas. Fíjense que esta válvula tiene una coloración heterogénea porque tiene áreas de
está fibrosada, no es una válvula previamente sana. Y la vegetación, esa rojita pequeñita, no produce destrucción de la válvula. ¿Sí? Se da en pacientes que tienen ya una válvula previamente dañada porque la válvula es defectuosa, o presentaba con fibrosis o cicatriz de otras lesiones, de otras endocarditis, por ejemplo, o de reumática que vamos a ver hoy. Entonces, esa válvula defectuosa ahora es más susceptible de sufrir lesiones endoteliales y que se sobreagreguen los eritrocitos, que es la colonia bacteriana. Esto ocurre en pacientes que tienen una bacteriemia por algún patógeno que normalmente no va a causar lesión valvular. Si la válvula es sana, estos microorganismos como streptovirus o staphylococcus no van a causar lesión valvular porque no son muy virulentos, son muy agresivos. Pero cuando se encuentran frente a una válvula enferma, sí pueden producir endocarditis. ¿Sí? Generalmente ocurre, por ejemplo, como les dije hace rato, con un procedimiento oncológico que en un paciente normal no pasa nada, hay una bacteriemia transitoria, pero en estos pacientes esa bacteriemia transitoria hace que se lesionen las válvulas ya enfermas previamente y se formen las vegetaciones. ¿Sí? Entonces la endocarditis bacteriana puede ser aguda o subaguda, dependiendo de qué, del estado inicial de la válvula y de la agresividad del patógeno. ¿Sí? Vamos a ver la microscopía, vamos a ver la válvula, vamos a ver sobre la válvula hay un depósito de eritrocitos y plaquetas. Si miramos a mayor aumento, esa parte que se ve bien basófila y rica son las colonias bacterianas. ¿Sí? Acá se puede ver el depósito de colonias bacterianas y también la presencia de los polimorfos nucleares. ¿Sí? Entonces todo lo que ven bien basófilo es la colonia bacteriana. ¿Sí? Acá podemos ver, aparte de la colonia bacteriana donde están las bacterias, podemos ver la presencia de eritrocitos, fibrina y plaquetas que forman parte de la vegetación. ¿Sí? La vegetación es como un trombo, pero en vez de llamarse trombo se llama vegetación. ¿Sí? El fibrina y plaquetas están también contaminados por las bacterias y por el infiltrado inflamatorio generante es polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque las bacterias atraen a los neutrófilos. ¿Sí? Es una miocarditis viral, por ejemplo, lo que se iban a atraer son linfocitos. ¿Sí? Acá tenemos otra vegetación y a mayor aquí se puede ver que hay algo basófilo. Acá también. Algo basófilo. Y a mayor aumento se pueden ver las colonias bacterianas. También basófilo se puede ver infiltrado polimorfo nuclear. Con esta coloración especial se puede ver la estructura, por ejemplo, o bacteriana o micótica que fueron las responsables de esta infección de la válvula. La clínica de la endocarditis bacteriana sigue unos criterios mayores y menores para su diagnóstico. No sé si ya diga un cardio en fisiopato. Bueno, cuando den van a usar estos criterios porque son criterios clínicos y criterios patológicos. Dentro de los criterios patológicos es identificar microorganismos, ya sea en cultivo o en la biopsia, y confirmar si hay una endocarditis activa por medio de la histología. ¿Sí? Y los criterios clínicos, si bien criterios mayores y menores, entre los mayores están los homocultivos positivos para estos microorganismos, y en la ecografía ver una masa que esté moviéndose, acompañando a la válvula. ¿Sí? Y menores son, por ejemplo, si el paciente es consumidor de droga intravenosa, si el paciente tiene fiebre, lesiones vasculares que se suelen ver, por ejemplo, en el lecho ungueal, que son las hemorragias lineales, si el paciente tiene algunas alteraciones inmunológicas a nivel de los glomérulos renales, para hacer la glomerulonefritis, a nivel de la piel tenemos los nódulos de nódulos de Hoffner, a nivel de la ocular tenemos unas manchas de Roth. Y también en microbiología, si tiene algún cultivo positivo para algún microorganismo específico. ¿Sí? Entonces, se suma un criterio menor más criterios menores y se hace el diagnóstico de que el paciente tiene una endocarditis. ¿Sí? El nódulo de Hoffner es una lesión subcutánea, tiene una coloración de violácea. Es una lesión que cuando le palpamos duele al paciente, y lo que nos estamos explicando es que
algún pedacito de esa vegetación, con abrir y cerrarse la válvula en cada latido, se fragmentó, viajó y embolizó. ¿Sí? Tenemos un embolo séptico a nivel de la piel. ¿Sí? Las manchas de Rod son hemorragias a nivel de la retina, también por pequeños émbolos que producen un sangrado. Y las manchas de Janaway son unas lesiones vasculares en la piel que cuando le hacemos la vitropresión se aclaran, no son dolorosas como nódulo de Kochler y están en la palma de la mano y en la planta de los pies. ¿Sí? Son pequeñas áreas hemorrágicas. ¿Sí? Todas esas son lesiones que nos orientan que el paciente tiene una endocarditis. ¿Entiendo? Sí. Complicaciones de endocarditis bacteriana, pueden haber complicaciones a nivel cardíaco, pueden haber complicaciones por las embolias, pueden haber complicaciones a nivel de los riñones. Tenemos diferentes tipos de complicaciones, no solamente a nivel valvular. ¿Sí? Bueno. A nivel cardíaco tenemos, esta es una válvula. Esa lesión se puede cicatrizar después de que pase el periodo agudo, se cicatriza y entonces la válvula se estenosa, o sea, ya no puede abrirse con facilidad, el paciente tiene una estenosis valvular. Se llama válvulopatía, que hay dos defectos en la válvula, que no se pueda abrir, que es la estenosis, o que no se agranda la anillo y no se puede cerrar, que es la insuficiencia. En este caso la fibrosis hace que se estenose y sea dificultosa la apertura de la válvula. ¿Sí? No se puede abrir, esa es la estenosis. Podemos tener un absceso, ese absceso puede hacer que venga neutrófilo, haya necrosis locomotiva y se lesione la válvula. Podemos tener una inflamación asociada a nivel del pericardio, va a ser la pericarditis. Y podemos tener la reticencia de las valvas, que es que las valvas se sueltan y entonces el paciente va a tener una insuficiencia. Esos fragmentitos que están acá en la válvula, cada vez que se abre y se cierra, pueden fragmentarse y por la aorta viajar a cualquier parte del organismo y embolizar. ¿Sí? El émbolo en este caso va a ser un émbolo séptico. ¿Sí? Va a ser un émbolo que tiene bacterias. Se va a sembrar, por ejemplo, a nivel del cerebro, con un infarto cerebral o con un absceso cerebral. Si ese émbolo actúa como un pequeño trombo ocluyente, va a tener un infarto. Pero si ese émbolo se siembra, permite que se siembren los microorganismos, vamos a tener un absceso cerebral. Vamos a tener meningitis por siembra de los microorganismos. Vamos a tener un infarto a nivel del miocardio, vamos a tener un infarto del bazo, vamos a tener infarto a nivel de los pulmones, vamos a tener neumonía por esta siembra de microorganismos de los émbolos sépticos. Entonces el émbolo séptico actúa también como un tapón hemostático del tractor hemodinámico y también como un mecanismo de siembra de microorganismos. ¿Sí? Y a nivel renal podemos tener infarto renal, podemos tener afectación de los glomérulos, que va a ser la glomerulonefritis. Esa glomerulonefritis puede afectar a algunos glomérulos específicos o afectar a todos, o sea, vamos a tener glomerulonefritis focal o glomerulonefritis difusa, eso va a ser un indicativo del paciente. Y los émbolos sépticos también pueden provocar la presencia de los abscesos a nivel renal. ¿Sí? Bueno, entonces el paciente con endocarditis puede tener todas estas complicaciones. Endocarditis bacteriana. Después tenemos la endocarditis que dijimos que no era bacteriana. ¿Sí? Se llama endocarditis trombótica no bacteriana. Tenemos tres tipos. Ustedes tienen en su libro un esquemita de los dibujitos de la endocarditis trombótica no bacteriana. Tenemos una que está asociada al lupus, el sistematoso sistémico, que se va a llamar endocarditis Lehmann-Sachs. Otra que está asociada a la fiebre reumática aguda, que vamos a ver en la clase que viene, después de esta clase. Y otra que está asociada a los pacientes que están en un periodo de caquencia o con una neoplasia terminal, por ejemplo, hay unos tumores de páncreas que producen una mucina, esta mucina es procoagulante, esa mucina procoagulante hace que nos tenga trombo por todos lados. Recordando trastornos hemodinámicos, teníamos el triángulo de Virchow, ¿se acuerdan? Teníamos lesión endotelial, teníamos alteración del flujo, ¿se acuerdan? Y los estados de hipercoagulabilidad, y acá entran estas lesiones.
estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que hace como un síndrome político, que es procoagulante, la endocarditis, que les digo, del anciano catético, que tiene cáncer de páncreas, se llama endocarditis marasmática o marántica, que también hay una mucina procoagulante de ese tumor que se libera en la sangre y va a sentarse el trombo. La pierna, la otra pierna, los brazos, el brazo, el trombo hace una vegetación cardíaco. Y la fiebre reumática, que en realidad es una lesión arterial, una reacción cruzada, vamos a estudiar en ese día. El paciente tiene una faringitis por estreptococo beta-hemolítico y se crean anticuerpos, resuelve eso y después de 15 días empieza a tener dolores articulares, dolores musculares, alteración cardíaca. ¿Por qué? Porque sus linfocitos hacen una reacción cruzada y reconocen, por ejemplo, la membrana sinovial de la articulación como si fuese la cápsula de la bacteria, o reconocen el endotelio valvular de la válvula como si fuese la proteína M de la bacteria. Entonces hace una reacción cruzada, lesiona el endotelio y ahí se forma el trombo que dijimos se llamaba vegetación. Vamos a empezar con esta. El lupus eritematoso sistémico se llama endocarditis Lehmann-Sachs. Se caracteriza porque afecta principalmente a la válvula mitral, pero también puede afectar al corazón derecho de la válvula tricuspide. Lo característico es que las afectaciones son pequeñitas y están a ambas caras de la válvula. Todas las otras afectaban solamente la cara auricular. Esta afecta la cara auricular y la cara ventricular. Es la única que afecta así ambas caras de la válvula. Inclusive se pueden depositar las vegetaciones sobre las cuerdas tendidas. Está asociado al lupus eritematoso sistémico y ocurre por depósito de inmunocomplejos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que son vegetaciones pequeñitas en el borde libre de la válvula, no produce destrucción valvular. ¿Sí? Son vegetaciones muy chiquitas en el borde libre. En la microscopía vamos a ver que hay fibrina, eritrocitos, plaquetas, pero no hay colonias bacterianas. Pueden haber restos de núcleos, restos de células, pero no hay infiltrados, no hay colonias bacterianas como veíamos en la endocarditis bacteriana ahora. ¿Sí? Después tenemos la trombótica no bacteriana, que se llama también marasmática o marántica, que se asocia al cáncer, que se ve en pacientes con, por ejemplo, algunos adenocarcinomas que producen moco, adenocarcinoma de páncreas, de ovario, que producen una mucina, y ese moco en sangre es un componente procoagulante, provoca un estado de hipercoagulabilidad. Y entonces va a haber pequeñas vegetaciones en el borde libre del cierre de las válvulas. ¿Sí? Las vegetaciones son pequeñitas y no producen destrucción de la válvula. ¿Sí? Son vegetaciones muy chiquititas. Acá tenemos otra chiquitita en el borde libre. Y en la microscopía esto. Eritrocitos, fibrina y plaquetas. ¿Sí? Está compuesta solamente por los componentes de la coagulación, así como un trombo, pero no tiene colonias bacterianas. ¿Está bien? Endocarditis trombótica no bacteriana. Esta es mi válvula y esta es mi vegetación. Eritrocitos, fibrina y plaquetas. No hay bacterias. Por último, para terminar, tenemos la endocarditis trombótica no bacteriana asociada a la fiebre traumática aguda, que es la clase que viene a continuación. En esta patología el paciente tiene, como les dije, un antecedente de 15 días antes haber tenido una faringitis por el estreptococo beta-hemolítico grupo A. Y después de 15 días empieza a hacer estas reacciones cruzadas. Y esa lesión del endotelio valvular hace que se forman pequeñitas vegetaciones que se distribuyen por todo el borde libre de la válvula. ¿Sí? Hay eritrocitos, fibrina y plaquetas, no hay bacterias acá, uno hace el cultivo, estas son estériles, la bacteria estaba acá en la garganta. Y generalmente afecta la válvula mitral. En algunos pacientes afecta la mitral tricuspide, en algunos pacientes afecta la mitral aórtica, en algunos más raros afecta la pulmonar, pero en todas las válvulas afectadas, la más frecuente es la válvula mitral. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es esto, ¿verdad? Pequeñas vegetaciones en el borde libre de la válvula. Se ve la válvula intacta y las vegetaciones pequeñitas en el borde libre. Entonces resuelve con cicatriz y episodios repetitivos van a hacer que cada vez se cicatrice más
Y pues tenemos la fiebre reumática crónica, donde esto ya no se puede abrir y tenemos una estenosis mitral. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Eritrocitos, fibra y plaquetas. Puede haber necrosis fibrinoide alrededor de algunos vasos en la válvula, asociado a la fiebre reumática, vamos a ver eso. Y cuando se empieza a reparar la lesión, va a aparecer el tejido de granulación. Esta fiebre reumática se caracteriza porque va a tener episodios repetidos de endocardititis reumática no bacteriana, que va lesionando a poquito la válvula y que se va cicatrizando. Y con los años el paciente fue consulta por una estenosis mitral, ¿sí? Por una cicatrización e engrosamiento de la válvula mitral, ya no se puede abrir y por eso consulta. ¿Está bien? Bueno, entonces endocardititis, recordar, es un trombo que se llama vegetación, puede ser bacteriano o no bacteriano. Y el bacteriano se divide en dos grupos, aguda y subaguda. La aguda era válvula sana y era por un patógeno muy agresivo que le puede lesionar una válvula sana. La subaguda era una válvula enferma previamente, donde un patógeno que no es muy agresivo, que a una válvula sana no le va a hacer nada, a la válvula enferma sí le puede lesionar. Y la no bacteriana es la de lupus, la marasmática o marántica y la fiebre reumática aguda. ¿Te escucho? ¿Cómo sucede que es subagudo en los que tienen prótesis? Y la prótesis mecánica crea mucha fricción y va lesionando el endotelio, entonces el endotelio es más susceptible de lesionarse y se forman encima los trombitos. Esos microorganismos de la subaguda en una válvula normal no hacen nada. En una bacteria transitoria pasan por circulación, pasan por mi válvula, no lesionan, no tiene la capacidad de lesionar una válvula sana. Solamente a una válvula dañada o enferma le puede lesionar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quién llegó después? Ya me